Este es un problema de dinámica de rotación y de traslación. Están los dos movimientos en este problema. Vamos a entender primero el enunciado. Se trata de un poste que puede girar alrededor de su base, tiene aquí un pivote, como dice el enunciado, y está sostenido primero por un cable y luego sostiene un peso que pasa por la polea. El problema dice que el cable se rompe. Entonces, lógicamente, al romperse el cable, va a haber una fuerza del peso que está suspendido y va a hacer que gire el poste alrededor del pivote que vamos a llamar O. La pregunta es la aceleración, la primera pregunta. Bueno, vamos a poner las fuerzas que aparecen en esta situación. Primero, esta masa de 5 kilos, pues lógicamente tiene un peso que va a ir hacia abajo y va a originar en la cuerda una tensión que vamos a llamar T. Esta tensión T va a ser la misma que la que va a tirar del poste y va a originar un momento o un torque, que también se puede llamar. Nosotros lo llamamos momento de la fuerza. Y ese momento de la fuerza, el radio, pues va a ser, si todo el poste mide unos 75 y esta distancia me dicen que es 0,5, pues va a tener un radio de giro que voy a llamar R, que va a ser la diferencia, lógicamente. R va a ser 1,75 menos 0,5. Y esto es 1,25 metros. Radio de giro. Bueno, pues vamos a poner la rotación, ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Momento igual, momento aplicado, al momento de inercia respecto al punto de giro por aceleración angular. ¿El momento cuál es? Pues el momento es la fuerza, que es la tensión, por el radio de giro que hemos llamado R, igual momento de inercia de una varilla con respecto a un extremo es 1/3 de la masa, vamos a llamarla M grande a la masa de la varilla y M pequeña a la masa suspendida. Vamos a hacerlo con letras, luego ya sustituiremos numéricamente. Pues decía 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado y luego por la aceleración. De aquí voy a despejar la tensión. La tensión es igual a 1/3 de masa por longitud al cuadrado, momento de inercia, como hemos dicho, por la aceleración angular y dividido por el radio de giro. Esto es el resultado de aplicar la ecuación de la dinámica de rotación. Pero también hay una traslación y vamos a aplicar la ecuación de la dinámica de traslación a la masa M pequeña que está bajando. Entonces tendremos fuerzas que actúan sobre esta masa. O sea, lo que voy a aplicar es la ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a la masa por la aceleración, ¿no? Pues a ver, las fuerzas que actúan sobre esa masa. Tenemos la tensión hacia arriba y luego el peso hacia abajo, que el peso ya sabemos que es masa por gravedad, ¿no? Pues menos mg y eso es igual a menos masa por aceleración, ¿no? La aceleración va hacia abajo, como el peso le he puesto negativo lo pongo así. Y de aquí voy a despejar también la tensión. La tensión es igual a masa, voy a sacar factor común, por gravedad menos aceleración. Claro, la aceleración es la lineal, pero tenemos que saber que la aceleración lineal es igual a la angular por el radio. Entonces yo tensión al aplicar la
ecuación de dinámica de traslación la puedo poner como masa por gravedad menos masa por aceleración angular y por el radio de giro, ¿no? Bueno, pues mirad, de la ecuación de la rotación y la tensión que tengo de la de traslación las voy a igualar. 1/3 de m L cuadrado alfa, todo esto dividido entre R, tiene que ser igual a masa por gravedad menos m por R y por alfa. Y aquí voy a despejar la aceleración, que es la primera pregunta del problema. La aceleración la voy a pasar toda al primer miembro y me va a quedar 1/3 ml2 dividido R, y ahora paso al otro miembro más mr. Todo esto es por la aceleración y esto es igual a mg, de manera que si quiero poner ya la expresión de la aceleración angular que me piden, pues sería el cociente de masa por gravedad dividido por todo esto, ¿no? Voy a simplificarlo un poquito, momento de inercia, para no escribir tanto, con respecto a esto dividido por R, más m por R. Aplicación numérica, la masa pequeña son 5, la gravedad son 9,8, momento de inercia, pues yo lo pongo 1/3, estos son 15 kilos, la longitud era 1,75 cuadrado, 1,75 la longitud al cuadrado, lo divido por el radio de giro, que hemos quedado 1,25, más la masa pequeña 5 por radio de giro 1,25. Toda esta operación a mí me sale un resultado de 2,648. Y estos son radianes dividido segundo cuadrado. Esta es la primera pregunta, la pregunta A, la aceleración. Bien, pregunta B. Dice la aceleración tangencial. Bueno, esto lo tenemos aquí, ¿no? La aceleración, la pregunta B, es inmediata. La aceleración es igual a la angular, la aceleración lineal, la angular por el radio. La angular que acabamos de calcular ahora, 2,648, y el radio de giro, 1,25. Ahí me queda esto 3,310. Y estos son metros segundo cuadrado. Y hay una tercera pregunta que dice que si será constante la aceleración. Bueno, lógicamente no lo es, ¿no? Yo tengo aquí el esquema en el que ya está girando alrededor del pívot. Del pivote. Entonces aquí aparece en el centro de masas el peso del poste. Entonces ese peso del poste me da un nuevo momento, un nuevo torque, aparte ya de la tensión de la cuerda. Entonces el problema ahora sería, aquí además influye el ángulo, ¿no? Entonces lógicamente eso hace que la aceleración no puede ser constante, porque y además irá variando, ¿no? Por la influencia del peso, que al estar vertical no influye, pero al girar ya un ángulo determinado, pues entonces sí que influye por el nuevo torque.